costaba. Buenos días de nuevo, ¿cierto? Pido disculpas por la demora, ya estuvimos conversando unos minutitos antes sobre cuándo vamos a habilitar las próximas pruebas, etcétera, etcétera. Y vamos a continuar con este eje de números que hemos estado trabajando, ¿ya? La semana pasada yo les envié una presentación, compartí con ustedes una presentación donde habían propiedades de potencia, ejercicios de potencia y propiedades de raíces y ejercicios de raíces. Y hoy día quiero concentrarme en logaritmos. Logaritmos es algo que para el común de las personas lo perciben como muy difícil. Y yo quiero erradicar esa idea en este momento. Si yo soy capaz de hacer potencias, estoy más que capacitado para hacer logaritmos, porque son lo mismo, es una potencia encubierta. Entonces, lo que vengo trabajando desde séptimo básico, y ahí ustedes pueden saber por qué desde tan chiquititos, que siempre los profesores de matemática estamos trabajando potencias, porque la base es el fundamento para lo que viene, que son raíces, una forma distinta de ver potencias, y logaritmo, una forma distinta de ver potencias. Pero son potencias al fin y al cabo. Se trabaja de una manera diferente, se aprecia de una manera diferente, pero son semejantes. Ya va a ser súper importante que estén bien atentos porque yo les voy a compartir esta presentación, ya, como siempre lo hago. Y ya las próximas clases vamos a ir haciendo más ejercicios, ya, que son como los que ustedes les complican los de abstracción, ¿cierto? De que qué pasa con estos datos, etcétera. Entonces, el objetivo para hoy día es que ustedes reconozcan o recuerden, porque esto se ve en segundo medio, recuerden propiedades de logaritmos, en qué consiste un logaritmo y en cómo aplicarlo a problemas de enunciado verbal. Ya, vamos avanzando un poquitito. El logaritmo es una forma de hacer potencia, donde la incógnita está en el exponente. En una potencia nosotros sabemos que tenemos una base, un exponente y un resultado, ¿verdad? Entonces, cuando el exponente es la incógnita, se llama logaritmo. Como yo leo aquí, logaritmo de a en x, así se lee verbalmente, a es la base de la potencia que estoy ocupando. Y, que es el resultado, vendría siendo el exponente al cual se está elevando esta base, y lo que aquí aparece como argumento que se llama, el x que está acá arriba se llama argumento, viene siendo la cantidad de veces que se ocupó la base. Ya van a ver que no es difícil de identificar. Atención aquí, o vamos a hacer un ejemplo acá, antes de continuar. Por ejemplo, ya yo quiero decir un cuadro de texto, eso es lo que necesito insertar, perdón. Yo quiero decir el logaritmo en base 5. No me va a dejar escribirlo aquí, ya no importa, lo voy a hacer con un solo segundo porque lo quiero dejar mostrado ahora. Algo así se vería. Ya mi editor de ecuaciones me está dando problemas. Logaritmo de 5 en 25. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo? Identificar cuál es la base del logaritmo y cuál es el argumento del logaritmo. La base es 5. El argumento es 25. Entonces nosotros cuando lo resolvamos vamos a tener que anotar lo siguiente. Atención aquí. 5 elevado a cuánto me puede dar 25. Eso es lo que yo estoy encontrando al resolver este logaritmo. El logaritmo de 5 en 25 dice, chuta, me están pidiendo que yo identifique esta expresión. ¿Qué tengo que hacer? Plantear al revés.
Aquí, si ustedes quieren, le pueden colocar adelante una X. Es lo que estoy buscando. ¿Qué quiere decir esto? 5, la base, elevado al resultado, X, vale el de arriba, 25. La base elevado al resultado es el argumento. Entonces yo pregunto, ¿el 5 elevado a cuántas veces equivale a 25? O sea, yo estoy preguntando, ¿cuántas veces uso el 5 para hacer 25? Esa es la respuesta. Son 2. Correcto. ¿Cuántas veces ocupo el 5 para dar como resultado 25? Esa es la pregunta y como ya dijeron, el valor del X que estoy buscando es el número 2. Estoy resolviendo el logaritmo. Entonces, eso es un logaritmo. Es decir, ¿cuántas veces debo usar la base para que me dé el resultado que me están dando? Entonces, el resultado de este logaritmo equivale a ser el número 2. ¿Ya? Por eso que les digo que es una potencia encubierta. En un logaritmo siempre la incógnita es el exponente. ¿Cuántas veces se ocupa el exponente? En una potencia siempre el resultado es la incógnita. Si yo digo 2 al cubo, 2 por 2 por 2, resultado 8. Ahí entregué el resultado en una potencia normal. En cambio, en un logaritmo, yo digo, el logaritmo de 2 en 8, estoy diciendo, ¿cuántas veces debo ocupar el 2 para que me dé por resultado el número 8? ¿Cuál es el exponente que tengo que encontrar? Por eso que va variando. Acá aparecen las propiedades de logaritmos con un ejercicio y los vamos a leer súper rápido. La primera se llama logaritmo, ¿ya? Logaritmo de la base con el mismo argumento siempre equivale a ser el número 1. Porque es decir, por ejemplo, si yo digo el logaritmo de 5 en 5, estoy diciendo, ¿cuántas veces debo ocupar el 5 para hacer el 5? Una vez. Entonces el logaritmo de la unidad vale 1. El logaritmo del neutro, logaritmo de 5 sobre argumento 1. Estoy diciendo, ¿cuántas veces debo ocupar el 5 para que el resultado sea 1? No puedo, porque yo sé que soy potencia. Entonces, ocupo el 0 porque sé que toda potencia elevada a 0 equivale a 1. Acá tengo el logaritmo del producto, que me dice sepárese usted en 2 logaritmos. Cuando en el argumento hay una multiplicación, yo debo separarme en 2 logaritmos como una suma. Miren acá, cuando estoy dividiendo en el argumento, tengo que separarme también, pero como una resta. Cuando tengo el logaritmo de una potencia, ese exponente sale como factor adelante, como un número que multiplica. Cuando tengo una raíz, yo debo ser capaz de escribirme esta raíz como una potencia. Si yo digo la raíz cúbica, ¿cierto? Voy a insertar nuevamente para que se entienda esta propiedad. Perdón. Al tiro se va a ver. Atención aquí. Quiero ver si se dan cuenta. Estoy haciendo esta, ¿ya? Del logaritmo de una raíz. Fíjense, tengo el logaritmo de base 5, pero en el argumento yo tengo una raíz cuarta de 5 a la 9. ¿Qué es lo que yo tengo que ser capaz de escribirme aquí? Debo ser capaz de aplicar la propiedad anterior, porque yo debo recordar que una raíz es una potencia donde en el exponente va una fracción. Entonces, si yo quiero escribir la raíz cuarta de 5 elevado a 9,
de qué manera tendría que quedarme como potencia. Y eso es lo que estoy haciendo, ¿ya? Voy a decir potencia de base 5 y voy a elevar potencia de base 5 y voy a elevar a una fracción donde el exponente va a corresponder al numerador y el denominador va a ser el índice de la raíz. Por lo tanto, me va a quedar 5 elevado a 9 cuartos. Así se expresa una raíz transformada a potencia. Ya va a quedar aquí. Le voy a insertar una flechita. Eso que está ahí, está escrito ahí. En vez de escribir la raíz cuarta de 5 a la 9, la raíz cuarta de 5 a la 9, voy a escribirme como una potencia de base 5, pero en el exponente, en vez de ser un número entero, va a ser una fracción, donde el número que esté por dentro va a ser el numerador y el número índice de la raíz va a ser el denominador. Si aquí no hubiera nadie, yo tendría que colocar aquí arriba el número 1 y proceder de la misma manera que antes. Esto yo ya lo tengo, esto yo lo conozco desde segundo medio. Lo que tenemos que hacer es poner esto en práctica, ¿ya? Y la séptima propiedad es la del cambio de base, que lo voy a explicar con un ejemplo. Atención aquí. Pregunta PDT. Determine esta expresión, logaritmo de base 1 medio y argumento raíz cuadrada de 2. Lo primero que tendré que hacer es fijarme si hay alguna propiedad que me funcione. Como no hay propiedad, porque lo que se puede hacer es representarla como una ecuación exponencial, pero eso lo vamos a ver más adelante, vamos a ocupar el cambio de base. El cambio de base a mí me dice que si tengo un logaritmo de una expresión que no es compartida, lo que puedo hacer es buscar una base que compartan, un número que tengan en común. Ya, yo sé que voy un poco rápido, pero necesito que vayan atentos a lo que estoy haciendo. Ahí sigan las flechitas. Ya, atención aquí. Yo tengo el logaritmo de 8 en 3. Y ustedes me pueden decir, profe, pero no hay ninguna base en común. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nos vamos a dar una base que ambos compartieran. Nosotros le vamos a asignar una base. En este caso, la base fue el número 2. Y digo, el valor de la base queda en el numerador y el valor del argumento queda en, el valor de la base queda en el denominador como argumento y el argumento del logaritmo original queda en el numerador también como argumento. Sé que es como, ay, profe, tanta palabra, argumento y cosa rara, pero vaya siguiéndome el orden. Entonces estábamos aquí. Esta expresión que está aquí, yo no la puedo resolver de ninguna manera, porque no hay propiedades que mezclen fracciones con raíces, con cosas raras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un cambio de base. ¿Cuál fue el cambio de base? Si yo me fijo, ella tiene al 2, ella también tiene al 2. Entonces lo voy a ocupar como referencia. Y voy a decir, base nueva 2 de raíz de 2. El argumento de la versión original queda como argumento del numerador. Y en el denominador, 2 de argumento 1 medio. Lo que antes era la base, ahora queda como argumento. ¿Qué es lo que voy a empezar a hacer aquí? Voy a empezar a aplicar propiedades de potencia. Insisto, potencia. Esta raíz de 2 que está aquí, yo la voy a escribir como una potencia de base 2. Y en el argumento, o sea, en el exponente, perdón, va a ir una fracción. Como es una raíz cuadrada, aquí hay un 2 imaginario que no se anota, pero yo sé que está, denominador. Y aquí dentro de este 2, como no está elevado a nadie, corresponde que vaya el número 1 y me queda elevado a 1 medio. En cambio, este 1 medio que está acá abajo, y como yo necesito que se vea como una base 2, voy a aplicar propiedad de potencia del recíproco.
Cuando yo tenía que un número estaba elevado a la -1, yo le colocaba un 1 imaginario, lo daba vuelta. Entonces aquí voy a dar vuelta. El 2 que denomina va a pasar a ser el número entero y como lo voy a escribir al revés, voy a anotarme como un exponente negativo. Si ustedes se fijan, este exponente 1/2 salió adelante multiplicando, al igual que este exponente -1 también salió adelante multiplicando. Y me va a quedar el logaritmo de 2 en 2. Entonces, esta expresión que está aquí, la voy a encerrar en un óvalo. Esta expresión que está aquí, que tape, ¿cierto? ¿Se fijan? Yo la voy a reescribir y voy a decir, esta es una propiedad. Y esa propiedad implica que yo tengo el logaritmo de la unidad. Y cuando yo tengo la misma base con el mismo argumento, esto equivale a ser el número 1. Entonces yo pregunto, ¿cómo pensar en un minuto? Por eso que tienen que practicar. Esto es automático. Si yo conozco las propiedades del logaritmo y de potencia, esto no es ningún problema. Créanme que se entrena, pero hay que ser creativo, ¿ya? Es lo que cuesta que a veces hagamos, ¿ya? Sigamos la idea. Acá yo tengo logaritmo, ¿cierto? De la unidad, puede decirse, de la misma base con el mismo argumento. Yo sé que esto vale 1 automáticamente. Por eso que si ustedes se fijan aquí los números son familia. Yo ocupé la base 2 porque sé que la voy a poder simplificar. Y digo, 1/2 por 1, 1/2, -1 por 1, -1. Y tengo que hacer aquí la operación división, o si ustedes lo prefieren, a ver el tema del signo. Y me va a quedar 1/2 negativo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra A. Este ejercicio no es difícil. Se los digo, se los asevero. Este ejercicio es fácil. ¿Por qué yo digo fácil? Usted me puede decir, pero profe, es súper difícil. No, ¿saben por qué es fácil? Porque me tengo que fijar en los detalles. Primero, miro el logaritmo. No comparten ni la base ni el argumento de forma inmediata. Entonces, primera señal, ya no es como bam, llegar y responder, sino que tengo que hacer algo más. Segundo punto, me fijo que comparten el número 2, entonces en mi mente cambio de base de tipo 2, porque es lo que van a compartir. Luego debo ser capaz de recordar cuál es la propiedad para poder escribirme de esa manera. Aquí el trabajo es practicar muchas, muchas, muchas veces, porque no es difícil. Internalícelo. Si usted dice, es difícil, lo va a hacer. No es difícil. Esta es una pregunta que usted me diría, pucha, profe, que ya se puso bélica porque está súper difícil. No, es una pregunta de conceptos, donde yo debo aplicar la propiedad. A mí me dicen que B es equivalente al logaritmo en base 2 de A. Entonces, ¿cuál afirmación es correcta para esta expresión que está aquí? Yo debo reconocer las propiedades. Entonces, vamos a ir viendo una a una. ¿Cierto? Estaría aquí. Ahí está la primera. Usemos la definición de logaritmo. Usemos la definición de logaritmo. Me dice, ¿cómo transformo esto a una potencia? La base, 2, elevado al resultado, B, equivale al argumento, A. Yo tengo que hacer este movimiento, se los voy a mostrar aquí. La base elevado al de afuera equivale al de arriba. Va a quedar grabado, así que ustedes lo van a poder practicar. La base elevado al de afuera equivale el argumento o el de arriba, que es como uno lo visualiza. ¿Ya? Tengo que borrar para poder avanzar. 1, 2, 3, se borra. Ocupé la definición. Y si a mí me están diciendo que el valor de A corresponde a un número decimal, fíjense que está entre 0
y 1, o sea, es una fracción, entonces se va a cumplir que 2 a la b también tiene que ser una fracción. Para que esto ocurra, el valor de b debe ser negativo. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí. Atención acá con el detalle, ¿ya? Por favor, quiero que estén súper atentos. Ya, lo voy a responder con números. 2 elevado, perdón. Ya, yo sé que no pueden ver lo que estoy haciendo, pero les quiero mostrar cómo se vería, ¿ya? Díganme un número al cual ustedes quieran elevar. 3. 3. Entonces yo pregunto, ¿cuánto es 2 elevado a 3? 2 por 2 por 2. 8. 8. ¿Y 8 es una fracción? Sí. ¿El 8 por ¿Tiene sí el 1? solo? No, ¿El a 1 eso abajo, no? no, todavía no. Por eso quiero mostrarles. Eso es justamente lo que quiero que veamos. En cambio, si yo me elevo al menos 3, como me dijeron delante, ahora lo voy a poder escribir como una fracción. 1 partido en 2. Al tiro van a ver lo que estoy haciendo, ¿ya? Lo prometo. Al tiro, mis niños, lo prometo. Ah, perdón. Ahora sí, atención aquí. ¿Qué quiere decir lo anterior? Nosotros dijimos que 2 a la b tenía que ser negativo, ¿cierto? Entonces yo pedí un número b y me dijeron el 3, ¿verdad? Y yo pregunté, 2 al cubo vale 8. Como ese 3 al que yo elevé fue positivo, me dio un número entero, o sea, no fue una fracción. En cambio, si yo lo elevo a un negativo, voy a tener que hacer el uso de la propiedad del recíproco. A este 2 le pongo un 1 abajo, invierto el orden de la fracción, un medio, y lo elevo a su versión positiva. Y un medio elevado a 3 quiere decir que tanto el 1 de arriba como el 2 de abajo se hacen potencia. Entonces arriba voy a tener 1 por 1 por 1, 1, abajo, 2 por 2 por 2, 8. Y se cumple que la expresión es una fracción. Entonces, si yo quiero que en este logaritmo el argumento sea una fracción, estoy obligado a que el denominador, o sea, que, perdón, que el exponente del resultado potencia tenga que ser un número negativo para que se cumpla. No sé si se entiende lo que quise decir. Sí, se entiende. Yo al ¿Ya? menos entendí. Perdón, entonces, ¿dónde va la complicación? En la lectura. Porque yo miro aquí y digo, si 0 está entre, o sea, el A está entre 0 y 1 ya, ¿qué significa esta cuestión en primer lugar? Esto que está aquí significa, quiero ser una fracción. O sea, yo quiero que el argumento de este logaritmo sea fraccionario. ¿Ya? ¿Y de qué manera logro que el argumento sea fraccionario? Cuando el exponente al que esté elevando la base sea un número negativo. Si yo no lo entiendo de esta manera, le puedo asignar esta expresión, que es lo que yo hice aquí. Es decir, logaritmo de 2 de argumento 1 octavo. ¿Qué resultado me dará? Ah, y voy a tener que operar de esta manera. ¿Ya? Entonces, aquí es ir leyendo. Eso es lo importante. Entonces, sabemos que la 1 es verdadera. ¿Cuál podríamos descartar? La de. La D. Entonces, cuando yo veo que hay muchas veces que se repite el 1, uno dice, ya, capaz que esto sea verdadero, pero yo aquí lo estoy probando, ¿ya? Como para que el primer instinto me diga que es correcto. Vamos con la versión 2.
Si el b es mayor que 1, o sea, es un número desde el 1.1 en adelante, el argumento tiene que ser mayor que 2. Yo digo, ok, hagámoslo. Nuevamente yo tomé esta expresión que está aquí y lo reescribí. Perdón, ay, perdón, chiquillos. Y digo, 2 elevado a b resulta a. Nuevamente, base 2 elevado a b, resultado, es igual a argumento. Si tenemos que b es mayor que 1, si yo lo tomo como una potencia, ¿cierto? En vez de decir esto que está aquí, trabajo con su logaritmo, por propiedad de desigualdad va a ser mayor que 2. ¿Por qué? Porque este 2 que está aquí, ¿a cuánto está elevado? ¿Qué número tiene como exponente que yo no veo? Este 2 que está ¿Sería aquí 1? sería 1. Uno mayor que 1. Correcto. Oh. Entonces, si yo sé que el b es mayor que el 1, imagínense, estoy mirando solo los exponentes, entonces quiere decir que el 2 a la b, o sea, cuando estos números que a mí me dieron son los exponentes, es porque comparten la misma base por una propiedad de desigualdad, que nosotros ya vimos cuando trabajamos inecuaciones. Entonces, aquí hay conceptos que se mezclan. Los de número se mezclan con el álgebra. No los puedo aislar. Y como yo sé que el 2 elevado a b vale a, esto se cumple por propiedad de desigualdad. Por lo tanto, el número 2 sería verdadero. ¿Cuál podría quedar fuera ahora entonces? La C. La C, ¿verdad? Entonces estoy entre ser, todo mezcla en matemática. Entonces ya teníamos fuera la letra D. Dejamos fuera la letra La C. también, po. Y La la A también. también, muy bien, porque esa dice solo una. O sea, estoy entre ser 1 y 2 o 1, 2 y 3, ¿verdad? Y veamos la número 3 si es verdadera o no. Perdón, aquí. ¿Cierto? Me dice, pero si el A que a mí me dieron es la raíz cuadrada de 32, entonces quiere decir que el B vale 2/5. Y usted me dice, ¿qué? No entendí nada. No entendí ni J. Hagámoslo. Tenemos que resolver esta expresión que está aquí. Nosotros sabemos que aquí voy a decir la base 2 elevado al b va a ser el valor del argumento. Y el argumento vale raíz cuadrada de 32. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahora? Voy a escribir esta raíz cuadrada de 32 como una potencia. Tengo 32 elevado a 1/2. Pero si yo quiero poder borrar esto, me tengo que fijar en este detalle. En que si aquí tengo base 2, entonces automáticamente necesito escribir el 32 como una potencia de base 2. O sea, tengo que saberme estas potencias, que son las más simples. Y voy a decir 2 por 2 son 4, por 2 son 8, por 2 son 16, por 2 son 32. O sea, el 2 lo ocupé 5 veces. Por eso que este 32 que está aquí, yo lo escribí como 2 elevado a 5. Y si ahora recuerdo, por propiedad de potencia de una potencia, se multiplican los exponentes. Entonces me queda 5 por 1 dividido en 2. Como la base es la misma, los exponentes son iguales, porque se cumple la igualdad. Entonces el B es 5/2 o 2/5. Por lo tanto, también va a ser verdadero. Por lo tanto, la respuesta correcta eran 1, 2 y 3. Las dos primeras fueron de concepto solamente. Yo debo recordar esta información. En cambio, la última fue de hacer un ejercicio. ¿Cómo lo puedo hacer? Practicando. Acá yo se los fui leyendo.
Entonces va a ser importante que ustedes puedan volver a ver la presentación para que tomen nota de cómo se va leyendo esto, cómo se va escribiendo. Miren acá, pregunta típica de PDT. A mí me dicen que el logaritmo de 2 es 0,3 y yo hago una pregunta. Todos los logaritmos que he visto hasta el momento, ¿cierto? Tienen una base y un argumento, ¿verdad? Se ve que hay una base y se ve un argumento arriba. En cambio aquí no. Entonces, cuando me pasa esto, yo tengo que recordar lo siguiente, que está escrito en las propiedades. Cuando la base del logaritmo no se ve, es porque en ese lugar va una base que se llama canónica, que es base 10, correcto. Entonces aquí yo tengo logaritmo de base 10, argumento 2. Pero así como en la raíz cuadrada no se pone el 2 y en el exponente no se pone el 1 porque yo sé que están, entonces no necesito escribirlos. En los logaritmos pasa lo mismo. Cuando yo no quiero anotar la base porque es un 10, solamente digo logaritmo de 2. Entonces a mí me están diciendo que el logaritmo de 2 es 0,3 y que el logaritmo de 3 es 0,5. ¿Cuál podría ser un valor equivalente al logaritmo de la raíz de 6? Entonces yo tengo que decir, chuta, me están dando el logaritmo de 2 y de 3 como referencia y me piden el 6. Entonces yo tengo que ser capaz de reconocer que este número 6 debo escribirlo como una versión con el 2 y con el 3. Entonces yo me hago la pregunta, ¿qué operación puedo hacer con ellos dos para que me den un 6? ¿Alguien? Multiplicarlo. Multiplicarlos. ¿Qué es lo que yo hice acá? Si ustedes se fijan, yo puse el logaritmo de 6 y adentro puse 3 por 2, ¿verdad? Y yo me voy a ir a propiedades de raíces. Las propiedades de raíces dicen que si adentro de la cantidad subradical hay una multiplicación, yo me puedo escribir como la separación de estos productos. Entonces, fíjense, dije la raíz de 3 aparte, raíz de 2 aparte. Y ahora estoy en logaritmo. Y el logaritmo del producto me dice, sepárate en dos logaritmos con una unión de suma. Si digo logaritmo de 3, logaritmo de 2. Chuta, pero también sé que de la raíz no tiene propiedad. Ah, pero me acuerdo que lo puedo escribir como una potencia de exponente racional. Entonces digo, en vez de raíz cuadrada, voy a decir 3 elevado a un medio. En vez de decir raíz cuadrada, voy a decir 2 elevado a un medio. Y como estoy en logaritmo, recuerden que aquí la base es un 10 que no se anota, pero yo sé que va. Tengo base 10, argumento 3, exponente un medio. Cada uno de estos un medio sale o pasa adelante, como decimos normalmente nosotros, pasa para adelante, multiplicando. Y digo un medio por logaritmo de 3. Y yo sé que este logaritmo de 3 vale 0,5. Y yo sé que este logaritmo de 2 vale 0,3. Aquí lo anoté al revés, perdón. Entonces tengo un medio por 0,3 más un medio por 0,5. Y resuelvo. Un medio por 0,3 es 0,3 medios. Un medio por 0,5 es 0,5 medios. Como el denominador es el mismo, sumo los numeradores. 0,3 más 0,5, 0,8. Y 0,8 dividido en 2 es 0,4. Por lo tanto, la respuesta correcta es aproximadamente 0,4. Si ustedes tuvieran una calculadora científica y ponen logaritmo de la raíz de 6, la calculadora les va a entregar todos los decimales que existen para esa cifra. Pero como ustedes cuando estén dando la PDT no pueden ocupar calculadora, no podemos ocupar calculadora, tenemos que hacerlo de otra manera. ¿Y cuál es la única otra manera? Ser creativos. Jugar a que estamos calculando esto. Por lo tanto, yo debo ser capaz de reconocer que el número que a mí me estén pidiendo
es formable con los factores que me dieron. Por ejemplo, si yo digo, el logaritmo de 2 es 0,3, el de 3 es 0,5 y el de 7 es 0,9, voy a inventar. Y yo pregunto por 42, el logaritmo de 42. Y usted me dice, pucha, profe, pero el 42 no se forma con estos números. Pero el 42 es lo mismo que yo escriba 2 por 3 por 7. 2 por 3 son 6, por 7, 42. Ah, entonces tengo 3 números que se multiplicaron, voy a tener 3 mini expresiones que trabajar. Como me pueden decir ustedes, profe, ¿hay que ser creativo? Sí. ¿Debo conocer las propiedades? Sí. ¿Puedo trabajarlo? Por supuesto. ¿Cómo puedo hacerlo? Practicando. Es la única manera posible. Es practicar, porque las propiedades las van a ir introduciendo a medida que vayan practicando. Este ejercicio no debiera demorarme más de 2 minutos. De hecho, se espera que sea mucho menos. Que yo mire el logaritmo y automáticamente descomponga. Como también se puede hacer de una manera mucho más corta, es ir escribiendo en forma inmediata. Ya lo voy a dejar escrito con mis números. Así, logaritmo, ¿cierto? De 6 elevado a 1/2, ¿cierto? Ah, y usted dice, ok, el 1/2 va a ir para adelante y me va a quedar el logaritmo de 6. Y aquí yo puedo poner un paréntesis si quiero. Y ahora que lo veo solito, sin exponentes, sin raíces, sin cosas raras, digo, este 6 se me forma de multiplicar 2 por 3 y de separarme en suma. Yo les mostré la versión más larga porque es el paso a paso siguiendo cada propiedad. Pero nosotros obviamente podemos ir acortando camino. ¿De qué manera corto camino? Cuando leo el encabezado. Ya como esto va a quedar grabadito, voy a borrar. Como ya no me queda más tiempo, si ustedes se fijan, vienen otro tipo de ejercicios aquí. Y usted me va a decir, pero profe, esta cuestión es criminal. No se preocupe. La próxima semana nosotros lo vamos a poder trabajar. Ya lo vamos a hacer sin problemas. ¿Ya? Porque es súper simple. ¿A alguien se le ocurre algo? Que usted me diga, profe, esto se ve obsceno, así obsceno. ¿Pero qué estoy haciendo? Estoy haciendo potencia de una potencia. Entonces quiere decir que este exponente, el n menos m menos 1, tiene que ser multiplicado por el 2. Este ejercicio es de potencias. Y se ve feo, pero es súper fácil. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer las próximas clases? Vamos a seguir practicando con potencias, raíces y logaritmos. ¿Ya? Porque es lo que necesitamos para ir practicando. Si yo sé hacer potencias, voy a saber hacer raíces. Y si sé hacer raíces, porque pude hacer potencia, es porque también puedo hacer logaritmos, porque también son potencias. Tener las propiedades de potencia anotaditas me garantiza el ir identificando las otras propiedades que se van descomponiendo de ella. Ya están todos los ejercicios resueltos acá para que vayan viendo, ¿cierto? Ya, y aquí hay otro de logaritmos que pueden ver, yo lo descompuse paso a paso. Si no, la próxima semana podemos partir con este de nuevo, ¿cierto? Y ir haciéndolo paso a paso, ¿ya? Que es la dinámica, la temática. ¿Ya? Entonces, como vieron hoy día, solamente me quise enfocar en lo fuerte que es de logaritmos. Logaritmo, insisto, no es difícil, sáquese la palabra de la cabeza, no es difícil, porque son potencias. Si sé potencias, sé logaritmos. Lo que debo ser capaz es de visualizar que ese logaritmo me está encubriendo, me está tapando una expresión y yo debo ser capaz de desmenuzarla teniendo las propiedades. Entonces, ¿qué les voy a pedir como tarea? Ya, tarea, yo les voy a poner el nombre. Es que la próxima clase ustedes tengan anotaditas las propiedades de potencia, de raíz y de logaritmo en una hojita para ustedes.
Entonces vamos a ir anotándola para que le demos el nombre que le corresponde y podamos partir con estos ejercicios que quedaron sin ver hoy día, más otros nuevos, para que podamos practicar. Esto es solamente práctica. Créanme que es solamente práctica. Les mostré una pregunta que era de analizarla e interpretar la información. Pero estos que ahora vienen son prácticas, es hacer, porque sí se puede. Ejercicios como los que les mostré y los que vienen son los que evaluamos en las pruebas, los que se evalúan en la PDT. ¿Dónde está la dificultad? Mirar y reconocer el logaritmo que está escondido. Se puede, solamente con práctica, porque se van a ir acostumbrando a ver, la información está implícita, yo tengo que traerla a luz, a una imagen más normal. ¿Ya?